como te leo el tarot gratis. Oh, Sagitario, ¿cómo estás tú? Mira, una cosa que te quiero decir. No necesariamente porque esa persona se haya ido, vayamos a pensar que esa persona está feliz donde está. A veces sí, a veces no. Esa persona que se fue de tu lado, si fue esa persona quien auspició o dio lugar para esa ruptura, tú pensarás, es que debe estar bien feliz, debe estar con alguien gozando un pullero, comiendo y viendo un chispero. Así que debe ser, debe estar viendo las estrellas, la luna, el sol, qué sé yo. No necesariamente. No necesariamente. Hay gente que se va porque de verdad está un poco hastiada de la relación, porque está un poco, se habituó la relación, se llegó a se estancó la relación, se llegó a un tope y esta persona pudo haber decidido irse porque de verdad no daba más. Porque creía probablemente que ya no te quería, que pasa muchísimas veces, que dejó carbones prendidos y que no se dio cuenta. Pero no necesariamente todo el mundo está feliz cuando hay una ruptura. Dicen, y mi mamá decía, que paz descanse, mi mamá decía que un divorcio es una gran frustración, es una, como digo, es así como una pérdida, es así como decir, como lo contrario a triunfar, una derrota. Eso es lo que decía mi mamá. Un divorcio para las dos partes es la gran derrota, la gran pérdida, el gran dolor, el gran desamor. No importa si la otra persona haya sido la que se fue con alguien. Igual, para esa persona también vamos a decir, este proyecto que tuvo contigo fue un fracaso. Así definitivo, ¿me entiendes? Entonces, no te lo creas. Fíjate, va a explicarte todo. Necesita desahogarse. Y ahora sí que se siente muy triste. Sí, viene a explicarte muchísimas cosas, ¿sabes? Porque donde está no se siente bien. Así de sencillo te lo digo, pues. Y esta persona está buscando el momento oportuno para poder venir. Porque no se siente bien donde está. Sabía que donde estaba bien era contigo. A pesar de que sentía que estaba... La situación estaba un poquito medio tirante contigo. O que se sentía que había un estancamiento. Pero... nunca se dio cuenta que en ese estancamiento también habían cosas buenas, había felicidad también. Eso no lo estaba viendo ese firifiri. Y entonces ahora mira, pues, vamos a ver entonces qué te dicen de todas maneras esas energías para con esa persona. Tomo café. Mira esto. Ahí te lo estoy diciendo. ¿Qué te dije yo anteriormente? Acabo de sacar estas cartas. ¿Qué te digo? Que esta persona va a explicarte todo. Necesita desahogarse y se siente muy triste. Esta persona va a querer regresar nuevamente por el camino correcto, por el camino. Se puso su GPS, lo tiene en el bolsillo o encima del caballo y está buscando la dirección de tu casa, tu dirección, a donde vas tú. Está allí con su corona de laureles porque quizás ha ganado sus batallas, como también habrá perdido unas cuantas, y está allí en este basto que tiene aquí, esa corona de laureles que te quiere entregar. Esa corona de laureles es explicaciones, sentimientos, demostraciones, el porqué de las cosas, desahogos, tristeza que están allí y que necesita explicarte. Así que no te creas que todo lo que brilla no es oro, ¿sabes? Muchísimas veces tú dices, ay sí, yo aquí llorando como una tonta o como un tonto y esa persona debe estar pero muerta de la risa o debe estar feliz. A veces no, a veces sí, pero a veces no. Ahí sí que no quiero, no estoy defendiendo a este ex, pero a veces no. Vamos, mira, esta persona viene viene otra vez, como decir, a plantearte cosas.
Esta persona no es que viene nada más a desahogarse porque se siente triste. Esta persona va a aprovechar la oportunidad para plantearte cosas, para querer hacer algo contigo, ideas contigo, definitivamente. Esta persona quiere venir, ¿vale? Quiere regresar contigo, quiere regresar. Tú te sientes un poco, digamos, yo diría que no es que te estés negando. Yo diría más bien que es que lo que pasa es que te agarra de sorpresa. Es que yo creo que aquí estás un poco como que no fluyendo porque no te lo quieres creer, no te lo imaginas. Quizás a lo mejor esta persona está empezando a hablarte de sus cosas del pasado con alguien más y te está tomando ahorita como un amigo o una amiga y te está hablando de sus cosas. Y tú te sientes un poco como poco fluido porque imagínate, pero no te preocupes, esta persona viene algo más que eso. ¡Ah! Mira pues, mira, es que me están leyendo ustedes el pensamiento o qué. Mira esto, mira la carta que sale. Resulta que al final de cuentas, esta relación se va a volver a reinvertir. Aquí el amor de esa persona y el tuyo se van a volver otra vez a mezclar aquí y vamos a tener una reinversión otra vez. Y toma, para que te quede claro, ¿sabes? Esta persona, de verdad, ahora, o mejor dicho, la situación se va a ver mucho más cómoda que antes, yo diría. Mira, aquí es donde yo digo, y hay noticias muy rápidas para ti, ¿eh? O para la relación, o para la situación. Vienen noticias bastante rápidas. Muchos bastos hay acá. Te voy a decir algo. ¿Qué te iba a decir? Ahora se me olvidó. Que esta relación está bastante cómoda. Y que quizás, a lo mejor, hacía falta, eso es lo que iba a decir, hacía falta una brecha, hacía falta abrirse camino cada cual. Hacía falta que cada quien agarrara por su vera para aprender muchísimas cosas, para aprender solos, aparte, cada quien muchas cosas en la vida y luego volverse a unir. Eso también sucede, ¿sabes, Sagitario? Por eso empecé con esta introducción para contigo. Ustedes estaban en un camino, ve bien acá, ustedes estaban en un camino, no, se juntaron, no les quedó más remedio que por cosas de la vida, por lo que haya sido, separarse, se abrieron, hicieron ustedes cada quien su propio destino, su vida, y ahora entonces aquí vuelve y se junta. Así, pasa mucho. Eso lo he visto yo en las mejores familias, pues. Eso no es una cosa rara, eso no es una cosa que digamos que bruto, que es imposible. Claro que sí se puede. Así que lo único es que trata, porque mira, todas las cartas salieron derechitas, menos la tuya. La tuya salió invertida con esa poca fluidez. No seas tan escéptico, Sagitario. Cree en ti. Cree en tus posibilidades. Cree en lo que tú eres capaz de despertar. No te pongas de menos. No te menifiques. De ponerte menos. Menificarse. Eso lo acabo de inventar. Menostifiques, pues, vamos a decirlo así. Ponte en donde te tienes que poner. Tú eres capaz. Tú eres muy capaz de despertar amor, muchísimo amor. No te dejes influenciar. Pon este carro así para que funcione todo. Porque todas las cartas están bellísimas. La única carta que quedó invertida fue la tuya. Así que no me parece. Entonces, ahí te estoy dejando yo con ese pequeño regañito al final de todo. Te estoy pidiendo que por favor te suscribas al canal. Si te gustó el video, dale un like y compartir. A veces son lecturas muy de si va a venir, no va a venir, bye. Pero hay lecturas que en la que hay que dar un poco más de explicación y de saber cómo va a volver, por qué va a volver, para cómo, para qué va a volver y cómo puedes tú abrirte para esa nueva vuelta. Porque se trata de que es la felicidad la que cuenta en todo caso. Y si vas a aceptar a alguien solamente por aceptar, anteponiendo tu felicidad, no vale la pena, ¿verdad que no? Entonces, pon tu felicidad en primer lugar y ve a ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú sientes. Y si de verdad lo que sientes es esto, pues ni modo, que esa persona siga adelante, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Sagitario. Bye bye.